Bienvenidos a Excel aplicado nuevamente. Mi nombre es Isaac Razo y en esta ocasión estaré tratando el tema de tablas. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es una información registrada acerca de las ventas de determinados productos de A1 a H67. La primera fila tiene un encabezado que indica el contenido de la información de cada columna y está agrupado en el mismo lugar. Podría parecer una tabla, sin embargo para Excel esto que vemos aquí no es una tabla. Lo que tenemos solamente es un rango con información. Para Excel es importante que le indiquemos explícitamente que esto va a ser una tabla para que nos podamos beneficiar de todas las ventajas que conlleva tener una tabla en Excel. ¿Cómo convertimos este rango a una tabla? Es muy sencillo, solamente nos ubicamos en cualquier lugar de nuestro documento, no es necesario seleccionarlo, simplemente ubicarnos en cualquier celda de la información, nos vamos al menú Insertar y elegimos la opción Tabla. También podemos utilizarlo mediante la combinación de teclas Control Q o Control T. Inmediatamente nos aparece un recuadro donde nos indica el rango que está tomando, que como vimos hace algunos instantes es de A1 a H67. Y nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Si nosotros no tenemos encabezados o indicados los nombres de las columnas, como en este caso, entonces no seleccionamos esta casilla. Como si tenemos encabezados en esta ocasión, le damos a aceptar. Lo primero que van a notar va a ser que el diseño de la tabla va a cambiar por completo. El aspecto visual es otro. Y ya con eso estamos teniendo un primer indicio de lo que es la conversión de un rango a una tabla. ¿Qué características va a tener? Las vamos a analizar, las más interesantes o las más importantes en esta ocasión. Para comenzar, podemos observar aquí arriba de los menús, arriba de las pestañas, tenemos un nuevo menú que se llama Herramientas de tabla. Si nosotros estamos fuera del rango, como en este caso cliqué en K8, el menú ha desaparecido. Solamente aparece cuando me posiciono en la fila, en alguna de las filas, en alguna de las columnas. Continuamos ahora, vamos a analizar algunas de las características más importantes que nos permite utilizar Excel cuando ya tenemos una tabla en vez de tener un rango. También me es importante comentarles que los datos en las columnas o en los campos deben de ser homogéneos. Por poner un ejemplo, el campo de fecha no puede contener leyendas como 20 de enero del 2001, 30 de abril del 2005 y enseguida tener en la misma columna una leyenda de cancelado. O bien, en las cantidades tener 480, 720, 1024 y después tener no pagó. ¿Por qué? Porque la tabla empieza a perder coherencia. Cuando queramos hacer un resumen de información, no lo vamos a conseguir del todo bien. Para eso podemos agregar columnas donde podamos subclasificar la información que ya tenemos en la tabla de información. Bien, una vez establecida esta condición, vamos a analizar algunas de las herramientas más interesantes. La primera, a la izquierda de nuestro menú nuevo que se abre cuando activamos la tabla, es el nombre. Muy importante que en cuanto convirtamos una tabla, un rango a una tabla, le pongamos el nombre, ya que probablemente estemos manejando muchísimas tablas y podamos confundirnos a la hora de hacer referencias hacia las mismas. Entonces, el primer detalle interesante va a ser tener
un nombre para cada tabla que creemos. Para continuar con las características, me he tomado la libertad de copiar en otra hoja la misma información como la teníamos originalmente. Incluso voy a dejar el mismo formato para fechas y cantidades. Bien, tenemos la misma información, sin embargo una es una tabla y otra es un rango. Para poder calcular el total necesito multiplicar la cantidad por el precio. D2 por E2. Entonces, en mi rango escribo la fórmula D2 por E2. Una vez hecho esto, tengo que arrastrar mi fórmula para replicarla hasta el final de la tabla. En este caso fue sencillo porque solamente tenemos 67 filas. Si tuviéramos más, esto hubiera sido complicado. En la tabla hacemos la misma operación. E2, D2 por E2. Si ustedes observan, antes de que yo presione Enter, tenemos los nombres de los campos o de las columnas implícitas en la fórmula. ¿Esto a qué nos ayuda? A que la fórmula sea más entendible para nosotros mismos o para otras personas que compartan el documento. Y al momento de darle Enter, la fórmula se acaba de aplicar hasta la última fila. Esta característica es muy interesante. Tenemos referenciación estructurada y autorreplicación de fórmulas. Vamos a poner formato para que podamos observar con un poquito de mayor claridad la columna de totales. Otra característica interesante es la parte de los encabezados. Si ustedes pudieron notar, los filtros y la ordenación se pusieron automáticamente cuando hicimos la conversión de un rango a una tabla. Si en el rango yo me desplazo hacia abajo y desconozco los encabezados o a qué hacen referencia los encabezados, me tengo que regresar a poder leerlos en la primera fila. En la tabla no sucede esto porque siempre van a estar disponibles para nuestra consulta. Siempre van a estar disponibles los encabezados con su respectiva ordenación y filtrado. Otra característica más es la parte de la eliminación de registros duplicados. Voy a tomar algunos registros de la tabla y los voy a copiar al final. Una vez que ya los tenemos copiados, esto es solamente a manera de ejemplo, nos vamos a nuestro menú de herramientas de tabla y en el grupo de herramientas vamos a encontrar el comando quitar duplicados. Mediante esta instrucción podemos seleccionar todos los campos o columnas que queramos. Excel va a evaluar y va a eliminar solamente con un clic. Como pueden ver en pantalla, encontró 11 valores duplicados, que fueron los 11 registros que yo copié y pegué al final de la tabla. Y debajo de ella ya no tenemos los registros duplicados. Esta característica suele ser muy útil cuando manejamos, por ejemplo, consecutivos o folios, donde no puede haber un folio o una serie de folios con el mismo valor. Y por último vamos a ver la fila de totales. Para esto
voy a pasarme al rango, a la hoja creada previamente, con la misma información. Si quisiéramos nosotros saber un total o el total de la tabla, ya sea de las cantidades, de los precios, de los totales o un recuento de la información, tendríamos que hacer lo siguiente. Nos parábamos en alguna celda al final de la tabla e insertábamos la función autosuma para poder visualizar el resultado. En este caso son 314.620. Si yo activo los filtros y filtro por cualquiera de los productos, en primer lugar desapareció la fila de totales, así que no tengo manera de ver el resultado de esa información filtrada. Puedo pasar una fila hacia abajo para que no me tome esta casilla como parte de la información de la tabla. Entonces ahora sí, elijo el filtro de labial. Vuelve a desaparecer y no me hace la operación indicada. Borro la autosuma y la voy a hacer una fila o dos filas más abajo, aunque eso implique desperdiciar dos filas de la tabla o de la hoja en Excel. Vuelvo a aplicar un filtro por algún producto o alguna categoría, y aunque ahora sí hace el filtro y me muestra la función de la autosuma, el total sigue siendo el total general. ¿Qué pasa con la tabla? Que es la herramienta sugerida del día de hoy. Me voy a mis herramientas de tabla y en el grupo opciones de estilo de tabla hay una que viene deseleccionada por default, no viene activada, la activo y automáticamente me agrega una fila por debajo llamada fila de totales, donde yo puedo seleccionar de cada columna una función distinta. Abro el menú desplegable y en este caso elijo la función suma. Voy a borrar la función que está aquí en la última columna y puedo ahora sí seleccionar por algún producto y me hace la operación. Selecciono por alguna otra de las categorías y conforme yo voy filtrando o segmentando mi información, la fila de totales se encarga de arrojarme la información indicada. Como les comenté, no es necesario tener funciones matemáticas porque podemos utilizar prácticamente cualquier función de Excel en esta fila. Si nosotros quisiéramos conservar la fila de totales y seguir agregando elementos, nos paramos en la última fila, en la última columna y presionamos la tecla Tab. La tecla de tabulación nos va a permitir agregar cuantos registros queramos adicionalmente. Bien. La tabla, como ustedes pueden observar, tiene muchísimas ventajas con respecto al rango de información. Si ustedes están convencidos que la tabla es muchísimo mejor, pueden empezar a practicar con los ejercicios de su oficina o los ejercicios que ustedes ya tengan diseñados como rangos para que experimenten y empiecen a comparar si los resultados que obtienen de una tabla son los óptimos. Por mi parte es todo en este video tutorial. Yo sigo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en Facebook o en YouTube.
Recuerden buscarlos por Excel aplicado. Gracias y hasta pronto.